nada. Qué pena. Tengo que colgar. Bien, hermanos, continuamos entonces. Entonces, les estábamos comentando de que el apóstol Pablo en Colosenses nos dice que debemos poner las cosas, poner la mirada en las cosas de arriba, donde está nuestra vida escondida con Cristo. Entonces, el apóstol nos dice cómo debemos nosotros cambiar, cómo es que nosotros debemos salir de este tema de la idolatría, es a través de ¿qué? De colocar nuestra mirada en las cosas de arriba y ver que nuestra vida está escondida con el Señor Jesucristo. Eso está en los 3 primeros versículos de Colosenses. ¿Eso qué significa? Sentir agradecimiento. Sentir que regocijo. ¿Significa qué? Tener descanso en quién? En lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. ¿Eso qué conlleva? A una adoración gozosa. Eso lleva a una adoración gozosa. Eso nos va a llevar a un sentido de la realidad de Dios. ¿En dónde? En nuestra oración. ¿En dónde? En nuestra vida de alabanza, en nuestra vida de adoración también. El Señor Jesús se debe convertir en lo más hermoso para nuestra imaginación. Es decir, yo lo que debo cuando estoy solo, ¿en qué debo pensar? En el Señor Jesús, cómo servirle a Él, cómo agradarlo a Él, cómo pienso yo en Jesús. Jesús debe ser lo más atractivo que puede haber para mi mente y para mi corazón. Debe ser más atractivo que cualquier otro tipo de cosa que me lleve a distraer. Eso es lo que va a reemplazar a los dioses falsos. Si usted arranca de raíz el ídolo, pero no siembra el amor de Dios en su lugar, el ídolo volverá a crecer. Ayer hacíamos una parábola, una comparación, un símil con un terreno donde se cultiva. Si nosotros arrancamos la mala hierba, pero no sembramos el pasto, la mala hierba vuelve ¿qué? A nacer. ¿Cómo vamos a reemplazar los ídolos? Nosotros vamos a reemplazar los ídolos de unas maneras bien interesantes y yo quiero que usted aquí pueda estar bien atento. Estamos hablando de dos cosas que el apóstol Pablo nos habla y nosotros como pastores las predicamos. Es el gozo o el regocijo y el arrepentimiento. Es decir, el gozo y el arrepentimiento deben ir juntos. Arrepentimiento sin gozo nos lleva al desespero. Arrepentimiento sin gozo nos lleva al desespero. Regocijarnos sin arrepentimiento es una cosa muy superficial, que no solo nos proporciona una inspiración pasajera, en lugar de producirnos a nosotros un cambio profundo en nuestro corazón. Tal vez es una interpretación equivocada cuando nosotros decimos, por siempre esté ¿qué? Gozoso. Y pensamos que estar gozoso es estar sonriente, estar alegres. Pero el gozo que habla el apóstol Pablo, el verdadero gozo es aquel que viene acompañado de un verdadero arrepentimiento. Y un verdadero arrepentimiento debe venir acompañado de un verdadero gozo. De hecho, aquí nos vamos a encontrar con una paradoja. Cuando nosotros nos regocijamos más plenamente en el amor sacrificado de Jesús por nosotros, es cuando sentimos una convicción más real con respecto a nuestros pecados. Cuando nosotros nos arrepentimos por temor a las consecuencias, en realidad no lo sentimos por el pecado, sino por nosotros mismos. Mire qué interesante es eso. O sea, si yo me estoy arrepentimiento es por temor a Dios o por lo que me vaya a pasar, estoy autoprotegiéndome. Pero cuando yo me gozo y me regocijo en lo que el Señor Jesús hizo por mí en la cruz, es cuando yo empiezo a odiar el pecado en mi vida. Mientras tanto, no.
Repito, el arrepentimiento que se basa en el miedo. Decir, más vale que cambie porque si no Dios me va a castigar. En realidad eso se llama autocompasión. Cuando sentimos un arrepentimiento que se basa en el temor, no aprendemos a detestar el pecado en sí mismo. Y por lo tanto, no pierde el poder de atracción en nuestras vidas. Solo aprendemos a no cometerlo por nuestro propio bien. Es decir, esa pregunta que se dice normalmente, ¿por qué volvió a caer? ¿Por qué volvió a caer? Es porque verdaderamente no he tenido un arrepentimiento acompañado del gozo. No acompañado del gozo. ¿De cuál gozo? Del gozo de nosotros disfrutar, ver el sacrificio del Señor Jesús en la cruz. Porque cuando yo me gozo es en el sacrificio de Jesús. Empiezo a detestar el pecado que hay en ¿dónde? En mi vida. Una manera de reemplazar los ídolos es que el arrepentimiento debe ir acompañado ¿de qué? De un gozo. En cambio, cuando nosotros nos regocijamos por el amor de Dios sacrificado y sufriente, ¿qué quiere decir eso? Viendo lo que le costó a Dios para salvarnos del pecado. Aprendemos a odiar el pecado por lo que significa. Mire que nosotros a veces hablamos de la gracia barata. ¿Cuál es la gracia barata? Aquellos que están creyendo que haga lo que yo haga, Dios me va a perdonar. Haga lo que yo haga, Dios siempre me va a perdonar. Si yo vengo delante de Dios, le pido perdón, Él me perdona. Eso se llama gracia barata. Cuando yo amo a Dios verdaderamente, cuando tengo un verdadero arrepentimiento, yo voy a ver la cruz del Calvario y voy a ver qué le costó a Dios ahí llevar al Señor Jesús a la cruz. Y es ahí cuando yo me empiezo a tener un verdadero arrepentimiento, pero también me empiezo a gozar en el sacrificio que Cristo hizo en mi vida. Y por eso yo voy a sentirme gozoso. ¿Qué es el gozo? Que yo voy a odiar el pecado. ¿Qué es el gozo? Con el gozo voy a ver es el costo que tuvo el pecado para Dios. Yo tengo que entender que lo que más nos da la seguridad de que Dios nos ama de una manera incondicional es ver la costosa muerte del Señor Jesús. Sí es rico que nosotros digamos y le digamos a la gente, Dios te ama, mira la cruz del Calvario, cree en Cristo y Cristo te salva. Sí, gloria a Dios por eso. Pero nosotros tenemos que entender que se tuvo que pagar un precio muy alto. En las primeras conferencias yo les decía que el perdón tiene un precio y es un precio alto. Cuando yo empiezo a valorar ese precio, ese costo, empiezo más a amar al Señor Jesús y empiezo a convencerme de que verdaderamente el pecado es perverso y empiezo a odiar al pecado, lo empiezo a rechazar. El arrepentimiento basado en el miedo hace es que nosotros nos odiemos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos, mire que no vales nada, no vales un peso, mire que volviste a caer, eres no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y vuelvo y caigo, y vuelvo y caigo. Pero el arrepentimiento basado en el gozo hace que odiemos el pecado. Cuando yo me gozo en Cristo, me gozo en Él, me gozo por lo que Él vino a hacer en mi vida y entiendo que el Señor pagó con su sangre, pagó un precio altísimo, es cuando yo empiezo a odiar el pecado, lo empiezo a detestar y empiezo a llenar mi corazón de Dios. También tiene una importancia máxima el que nos regocijemos en Cristo, porque los ídolos casi siempre son cosas buenas. Si hemos convertido en ídolos a nuestro trabajo, que eso es bueno,
¿Quién dice que el trabajo no es bueno? Pero de pronto lo convertí en un ídolo. Mi familia es buena, pero también de pronto la convertí en un ídolo. No queremos dejarlos de amar. ¿Cuál es la vía? La vía es que nosotros aprendamos a amar a Cristo tanto más que el trabajo, tanto más que mi familia, porque la familia es un regalo que Dios me dio. Yo lo que tengo que es que cuidarla, pero no me debo esclavizar apegados a ellos y decir cosas como, por ejemplo, si mi esposa muere, yo me voy también. Si mis hijos se llegan a morir, se me acabó la vida. Ojo, ahí hay un ídolo. Recuerde lo que dijo Job. Dios me dio y Dios me quitó. Vine desnudo a este mundo y de este mundo me debo ir igual. La tragedia de Job, ¿perdió qué? Sus hijos, perdió todos sus bienes, perdió todo. Y él en lugar de quejarse, adoró a Dios, porque él entendió que todo lo que tenía era porque Dios se lo había regalado. Y en esa perspectiva nosotros tenemos que ver todo lo que el Señor nos da. En la Biblia, regocijarnos, decía, es mucho más profundo que un simple sentirse feliz por algo. El apóstol Pablo nos indica como dice allá en Filipenses 4, gócense en el Señor siempre, regocíjense en el Señor siempre. Pero esto no puede significar solamente que nosotros nos debamos sentir felices por siempre. Aquí el regocijarnos, aquí el gozarnos es atesorar algo, les decía. Es conocer lo que vale para nosotros. Es meditar en la belleza, es meditar en la importancia de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida hasta que nuestro corazón descanse en Él y se deleite en su dulzura. Cuando nosotros aprendamos a descansar en Cristo, cuando nosotros aprendamos a descansar en Él, es cuando dice la palabra de Dios, bienvenido, entre a mi reposo. Por eso el Señor Jesús nos dice, todo aquel que esté cansado, aquel que esté fatigado, venga a mí y yo le haré descansar. ¿Qué es lo que te fatiga a ti? Normalmente pensamos que es el trabajo. Normalmente pensamos que son los problemas de la casa, pensamos que es el carácter de mi esposa, que es el carácter de mis hijos, es que yo estoy cansado, es que yo estoy aburrido. Esas son cosas que se exteriorizan externamente, pero adentro de ti hay un ídolo que te está controlando y ese es el ídolo que el Señor quiere que tú vengas y le entregues a Él. Porque el Señor le dice, mi carga y mi yugo son ligeros. Venga a mí y yo le haré descansar. Eso significa entrar en el reposo de Dios. Eso significa entrar en el reposo de Cristo. Donde nosotros vamos a ¿qué? A descansar en Él. ¿Qué es descansar en Él? Confiar plenamente en Cristo, entregarle mi vida a Él, confiar en Él, que el Señor tiene el control de todo. Y entonces yo empiezo a vivir de una manera diferente. Entonces el gozarme para mí es una manera de alabar a Dios. Hasta que nuestro corazón se sienta refrescado y descansado. Y hasta que deje de aferrarse a otra cosa que nosotros pensamos que necesitamos, cualquiera que ésta sea. Hoy la invitación de nosotros es a que descansemos ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Pero ese descanso en nuestro Señor Jesucristo tenemos que entender dos cosas, que es el arrepentimiento y que es regocijarnos. Y que Cristo, cuando yo empiezo a caminar con Él y a aprender a conocerlo con Él y a vivir con Él, aprendo a descansar en Él. ¿Y aprendo a qué? A regocijarme en Él. Muchos decíamos nosotros cuando veíamos los ídolos culturales,
quieren ver una carta de cristianismo. ¿Qué me ofrece el cristianismo? ¿Qué me ofrece esta iglesia? Y pensamos, porque pensamos que el evangelio lo que va a tocar son ¿qué? Nuestras emociones. Y yo quiero decirte en esta tarde, el evangelio no trabaja directamente en las emociones ni en la voluntad de las personas. Lo que hace el evangelio siempre es preguntarte. Lo que el evangelio te va a hacer preguntas. ¿Qué tipo de preguntas te va a hacer el evangelio? ¿Qué está operando en lugar de Jesucristo como tu salvación y Salvador real y funcional? Eso es lo que el evangelio, por eso les he sido insistentes. Un encuentro con Cristo es un encuentro que transforma, un encuentro que cambia. Porque la pregunta que me hace el evangelio es esa. ¿Qué está operando en lugar de Jesucristo como tu salvación y Salvador real y funcional? ¿A qué acudes con el fin de justificarte a ti mismo? Cualquier cosa que sea, es un Dios falso. Y para hacer un cambio en tu vida, es necesario que lo identifiques y lo rechaces como lo es. Nosotros llegamos a ver que, aunque en un sentido técnico, teórico, creemos que Dios nos ama, con una gracia que le había costado el pago de un precio, pero no se trata de una verdad absorbente que capte nuestro corazón e imaginación. Por eso decimos que es un concepto técnico y teórico. Yo creo que Dios pagó un precio en la cruz y fue un precio grande. Pero yo tengo que llevarlo ¿a dónde? A mi corazón. Tengo que llevarlo a mi mente. Todo lo que yo piense cada día debe estar centrado en Cristo Jesús. ¿Qué quiero decirte con esto? Tal vez es posible tener conocimiento del amor de Cristo con la cabeza y no con el corazón. ¿Y cuál es el remedio para esta situación? Esto exige diversas cosas que llamamos disciplinas espirituales. Por ahí veía a un amigo en el chat de café preguntando quién tiene un libro que se llama Disciplinas Espirituales. Es un libro que ojalá pues lo pudiéramos conseguir. Tenemos que practicar unas disciplinas espirituales, como la oración en privado. Tenemos que orar en privado. Dios Padre y yo. El Señor Jesús es nuestro modelo y Él nos modeló permanentemente un estilo de oración, de noche, de madrugada. En todo momento el Señor estaba orando. El Señor Jesús, siempre que tomó decisiones, primero fue en oración. Siempre que el Señor Jesús realizó milagros, venía ¿de dónde? De oración. El Señor Jesús tenía una disciplina grande espiritual, era en su estilo de oración, es un modelo de oración. Nosotros tenemos que tener esa disciplina, pasar tiempo en oración, en privado. Igualmente, otra disciplina espiritual es la adoración colectiva, por eso nos congregamos, por eso el autor de la carta de los Hebreos nos dice, no se dejen de congregar como tienen por costumbre muchos, o algunos, para ser más suave. ¿Por qué? Porque el dejar de congregarme me está quitando una oportunidad de desarrollar una disciplina espiritual que es la adoración colectiva. Qué hermoso, como dice la palabra, que nos podamos reunir y como hermanos juntos podamos orar los unos por los otros, gozarnos, alabar al Señor, adorar al Señor. Adorar al Señor no solamente es cantar una canción suave, dice la directora del grupo Alabanza de mi iglesia. Ella llama las canciones de adoración las suaves. No, adorar al Señor no se trata
tanto de cantar una canción. Adorar al Señor es elevar un corazón a Él. También la disciplina espiritual de la meditación, la palabra del Señor nos dice que nosotros debemos meditar en su palabra. El Señor Jesús nos invita a estúdienla, léala, medite en ella. ¿Qué quiere decirme el Señor a través de este pasaje? Las disciplinas toman el conocimiento intelectual y lo convierten en una realidad que le dé forma a la vida en nuestro corazón y a nuestra imaginación. Por eso, en Romanos nos invita a ¿qué? A que cambiemos nuestra manera de ¿qué? De pensar. A que renovemos nuestra mente. ¿Cómo renovamos nuestra mente? Hermano, fácil. Navegue, sumérgete, nade, disfrute, úntese de la palabra de Dios. Permite que esa palabra que tú lees en adoración, en una actitud de alabanza al Señor, que ella penetre a tu corazón. Cierra tus ojos, imagínate la palabra del Señor hablándote, llegando hasta lo profundo de tu corazón, y ella te hable y te transforme. Tenemos nosotros los recursos. Entonces, básicamente, las disciplinas espirituales son formas de adorar, y la adoración es la forma definitiva de reemplazar los ídolos que haya en nuestro corazón. Pero recuerde, adorar no es cantar. No necesariamente es lo único. Adorar es sentarme, arrodillarme, leer la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, gozarme en la palabra de Dios, regocijarme en la palabra de Dios. Eso significa también adorar. No podremos sentir alivio solo a base de descubrir de manera intelectual cuáles son esos ídolos. Muchos asisten a cursos de cómo adorar a Dios, cómo orar, ¿no? Está bien, pero póngalos ¿qué? En práctica. Haga como el Señor dice, busca un espacio, un lugar donde estés tú solo con Dios. La mejor manera de orar es pedirle al Espíritu Santo que nos guíe a través de la lectura de la palabra. Oramos antes de empezar la lectura y lo que el Señor nos dice, empezamos ¿a qué? A meditar en ella. A meditar en ella. ¿Qué quiere decirme Dios? ¿Y qué quiere que Dios haga con lo que me está enseñando? Que cuando yo salgo y hago así, dicen Colosenses, todo lo que hagan, hágalo ¿para qué? Para agradar a Dios. Y el Señor Jesús nos enseña a través de su oración del Padre nuestro, santificado sea tu nombre. ¿Cómo santifico yo el nombre de Dios? Haciendo lo que a Él le agrada. Si yo voy a encontrarme en una situación y tengo la opción, una crisis, mentir o decir la verdad, santifica a Dios. ¿Cómo lo vas a santificar? Diga la verdad. Cuéstelo que cueste, que Dios está contigo. Ayer veíamos a Jacob, que Dios había acompañado a Jacob durante estos 20 años y Dios estuvo con Jacob a pesar de. Y Dios lo acompañó, Dios lo prosperó. Nosotros nos dio Dios una promesa. ¿Cuál promesa nos dio Dios? Que Él estará con nosotros, camina con nosotros. Por lo tanto, cuando yo estoy en momentos de enfrentar decisiones, tengo que ser y hacer y tomar decisiones que santifiquen el nombre de Dios. La oración cuando decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cómo santifico el nombre de Dios? Haciendo lo que Él le agrada. Esa es una manera de ¿qué? De adorar a Dios. ¿Sí? Y empiezo yo a odiar ¿qué? La mentira, empiezo a odiar yo ¿qué? El engaño, porque siempre para santificar a Dios, que fue el que pagó un precio, dio a su Hijo para que fuera a la cruz del Calvario a morir por mí y por ti,
Él merece que yo le dé toda mi adoración. Y entonces yo empiezo a odiar el pecado. No solamente es cómo identificar los ídolos. Yo tengo que desplazar esos ídolos de mi corazón. Y tenemos que obtener realmente la paz que el Señor Jesús nos ofrece. El Señor Jesús nos dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo tengo que apropiarme de eso. ¿Cómo vivo en la paz de Cristo? Descansando en Él. Por eso Cristo es mi reposo. Por eso Cristo es mi descanso. Por eso Cristo es mi tierra prometida, donde yo vengo y descanso en Él. Y cuando yo estoy descansando en Él, tengo la paz que Él me ofreció y que me prometió. Y esa paz solamente la voy a obtener mediante ¿qué? Adorando al Señor. Adorándolo solamente a Él. Hermano, esto lleva tiempo. Esto no es un cambio de la noche a la mañana. Esto lleva un tiempo. Esto requiere, como decíamos hace unos momentos, adquirir disciplinas espirituales. Y los que conocen o han practicado un deporte y adquirir una disciplina, sabe que eso requiere ¿qué? Tiempo. Nosotros tenemos que formar hábitos en nuestra vida. Y uno de los hábitos del Señor Jesús, o lo llamamos disciplina, es la oración. Es el tiempo a solas con Dios. ¿Y eso cómo se consigue? Practícalo. Hágalo práctico. Practique. Póngalo en práctica. Pero nosotros si no practicamos porque nos hemos dejado llevar por los afanes de este mundo, dice el apóstol Juan en su primera carta. Nos dejamos absorber por la cultura. Y esa cultura al absorberme me está quitando ¿qué? La paz. Esa cultura me entra en afanes. Esa cultura me entra en un agite. Y les decía que la iglesia cristiana ingresó en la forma de pensamiento moderno porque se llenó de ¿qué? De actividades. Se convirtió que el activismo era más importante que la adoración de Dios. Que el activismo era más importante que reunirnos a estudiar la palabra de Dios, que el activismo era mucho más importante que nosotros sentarnos a generar fundamentos bíblicos en los creyentes. Pensamos que las actividades eran mucho más importantes y consideramos que si yo no estoy desarrollando una actividad permanentemente, no tengo una vida espiritual saludable. Y estamos equivocados. La iglesia, en ese afán de crecer en número, en ese afán de crecimiento numérico, se quedó inmersa en ¿qué? En muchas actividades. ¿Actividades para qué? Para crecer. ¿Actividades para qué? Para mostrar. ¿A quién? ¿La iglesia de quién es? De Cristo. ¿A quién tengo que yo agradar? A Cristo. ¿A quién le tengo que mostrar resultados? A Cristo. La palabra del Señor me dice, tú predica y déjeme las cosas a mí. Dice que el que agrega es el Señor. El que agrega personas a la iglesia es el Señor. Aprendamos a descansar en Él. Porque miren que como cristianos nosotros nos volvimos ahí, ¿eso cómo? Consumidores. ¿Consumidores de qué? De lo que está de moda, de lo último que hay. Y eso nos ha llevado ¿a qué? A fracasar en la adoración a Dios. He sentido que este tiempo que estamos viviendo, que se llama COVID-19, Dios lo ha permitido ¿para qué? Para que nosotros volvamos al principio, a adorar a Dios. A adorar a Dios. La Biblia habla de adoración desde el capítulo 2 de Génesis. La Biblia empieza que el hombre adora al Señor. Después
vimos nosotros en el capítulo 4, vamos a encontrarnos que los dos hijos de Adán le llevaron ofrendas al Señor. Pero el Señor rechazó la del uno y aceptó la del otro. ¿Por qué el Señor aceptó la de Abel? Porque Abel escogió lo mejor para Dios. Cuando Abel vino al Señor, vino en una actitud de adoración. Quiso venir a adorar a Dios. Y el Señor Jesús quiere que nosotros volvamos al principio, que vengamos en una verdadera actitud de adoración. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles son las prácticas espirituales que nosotros podemos desarrollar? Básicamente son unas: oración, lectura de la palabra, meditación de la palabra, poner en práctica la palabra y los ayunos. Básicamente eso significa adorar a Dios. Pero mire que nosotros en las iglesias que hicimos en los templos, consideramos que la música era la forma de alabar y adorar a Dios. Y entramos en una competencia desesperada por eso. Entonces los grupos de alabanza en las iglesias ya tuvieron que la batería que tenía me quedaba muy pequeña, tenía que duplicarla, que ya no puedo tener 2 guitarras, sino 4, que ya no. Y empezamos desespero, que tenía que crecer. Oye, lo que el Señor está buscando es tu corazón, es tu relación con Él. Por eso el Señor le dice a la mujer samaritana, ¿cómo le dice a esa mujer? Dios está buscando ¿qué? Verdaderos ¿qué? Adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Cómo? En espíritu. Desde lo más profundo del ser. Desde lo más profundo del corazón. Cuando yo tengo un corazón dedicado a Cristo, tranquilamente Él me está desplazando los ídolos que hay en mi corazón. En verdad, ¿cuál es la verdad? Cristo es la verdad. El Señor Jesús nos dice, yo soy la verdad. Yo soy la vida. Yo soy el camino. Cristo es, yo soy. Emmanuel con nosotros, Dios caminando con nosotros. Y es lo que yo debo permitir, que Dios, el Señor Jesús, camine con nosotros. Transforme nuestras vidas, cambie nuestras vidas. Y eso se llama adoración. Una cosa importante para esto es que tenga paciencia. Esto es un proceso que nos va a llevar toda la vida. Pensamos que hemos aprendido lo que es la gracia, que hemos apartado de nosotros ídolos y que hemos alcanzado un punto en el que estamos sirviendo a Dios. No por lo que vayamos a obtener de Él, sino por quién es Él. En cierto sentido, nos pasamos toda nuestra vida pensando que hemos alcanzado el fondo de nuestro corazón, para descubrir después que se trataba solamente de ¿qué? De un Dios falso. La persona que conozca la diferencia entre obedecer unas normas externas de conducta, en lugar de fijar nuestro corazón ¿en quién? En Cristo, como nuestra paz y nuestra vida, va camino de quedar libre de los dioses falsos que nos controlan. Cuando nosotros aprendamos a obedecer a Cristo, cuando nosotros podamos aprender que en mi corazón solamente vive Cristo, me deleito en Él, pienso en Él, disfruto en Él, me gozo en Él, adoro a Él, vivo en su palabra, siento su paz y siento que es mi vida, por lo tanto voy entendiendo que voy camino a mi libertad. ¿Libertad en quién? En Cristo. ¿De qué nos libera Cristo? De mis dioses falsos. Aquellos que me han venido controlando toda mi vida.
aquellos que me han frustrado, aquellos que me han detenido, aquellos que no me han permitido avanzar. Hermanos, las dos últimas fichas las llamo epitafio. Epitafio es algo que se coloca en un lugar para recordar. Y este epitafio lo he tomado de un pasaje bíblico en diferentes versiones de la Biblia y escogí unas. Y está en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 20 al 21, que fue con lo que yo inicié esta charla. Y con estas quiero finalizar. Dice Primera de Juan 5, 20 al 21 en la Biblia versión Dios habla hoy. Versículo 20. Sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al Dios verdadero. Vivimos unidos a Él, que es verdadero, es decir, a su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Versículo 21. Hijitos, cuídense de los dioses falsos. La voy a leer en la Reina Valera del 60, los dos mismos versículos. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Versículo 21. Hijitos, guardados de los ídolos. Amén. Nueva versión internacional. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero. Y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Versículo 21. Queridos hijos, apártense de los ídolos. Nueva traducción viviente. Versículo 20. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero, porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Versículo 21. Queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Y en la Nueva Biblia Viva dice el versículo 20, pero sabemos que Cristo, el Hijo de Dios, vino a ayudarnos a hallar y entender al Dios verdadero. Ahora estamos en Dios, porque estamos en su Hijo Jesucristo, que es también Dios verdadero y la vida eterna. Versículo 21, hijitos, apártense de cualquier cosa que pueda desplazar a Dios de sus corazones. Amén. Mire que este pasaje nos está hablando claramente de que Dios no quiere que seamos idólatras, pero también entendemos a través de este pasaje que en nuestro corazón hay idolatría. Amados pastores, queridos amigos, quiero darle gracias al Señor por este tiempo. Hemos finalizado este seminario de dioses falsos. Quiero orar, darle gracias al Señor por la oportunidad que me ha dado de compartir con cada uno de ustedes. Bendito Padre Celestial, te adoramos y te glorificamos. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido, Señor, darnos la oportunidad de compartir este tema de dioses falsos. Y quiero bendecir a cada pastor, a cada hermano que está allá atrás, atrás de la cámara. Señor, que tú lo bendigas, que tú lo guardes, que tú lo protejas, que tú lo mires, Señor, que tú les extiendas tu amor y le muestras tu favor y tu santa paz. Y Señor, te ruego, maravilloso Dios, que ellos de aquí en adelante puedan caminar de una manera diferente, donde solamente en su corazón esté tu Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga, que Dios les regale una feliz tarde y muchas gracias por tener la paciencia de escucharme. Pastor King, Dios lo bendiga y muchas gracias
por la oportunidad que nos has dado. Dios los bendiga a todos. Feliz tarde.